sobre el flujo externo, ¿no es cierto? Bien, pero todo eso ha sido en una sola fase, o bien líquido o bien vapor, ¿no? No en una mezcla. Entonces, cuando hay mezcla, apenas haya una gota, tenemos que aplicar otro tipo de correlación que considere exactamente ese cambio de fase. Entonces, ahí vamos a entrar a un terreno más, mm, terreno más, más académico y digamos, pues, quizás más empírico también. Bien, los cambios de fase a los que me estoy refiriendo es a la condensación y a la ebullición, ¿no? Los dos son medios son los casos en los que se presentaría. Tanto el vapor que está calentando de repente se enfría y produce una gota de líquido, o al revés, el líquido se calienta demasiado y entra en ebullición, se produce un vapor. Bien, entonces vamos a empezar con con lo que más nosotros trabajamos probablemente es con la condensación. Es una situación que se puede presentar en cualquier momento en alguno de los equipos de transferencia de energía que estemos manipulando. La ebullición, eso se presenta en la evaporación, ¿no? Pero en la evaporación nosotros tenemos la posibilidad de obtener el coeficiente global para evaporadores, ¿no? Generalmente no necesitamos construirlo. El fabricante nos proporciona ese coeficiente en función a las diversas formas de evaporadores que hay y con sus correlaciones específicas para el equipo. Pero en la condensación sí podemos tratar de tener por lo menos una forma de cómo estimar. De hecho, al inicio les indiqué de toda la etapa de todo este mecanismo de convección que los coeficientes con cambio de fase, coeficientes H, ¿no? De transferencia de calor por convección, son más altos, más grandes que los de sin cambio de fase. Así que si tenemos, aunque sea una gota, tendríamos que tratar de aplicar alguna de estas correlaciones que tenemos y ya no aplicar las que hemos hecho antes. Bien, entonces aquí tenemos un resumen de lo que hasta el punto estamos, ¿no? También hemos hecho convección natural. Bien, entonces ahora nos toca simplemente para acabar el tema lo que corresponde a coeficientes cuando existe algún cambio de fase. Ok, al igual que teníamos en convección forzada, también se aplica de acuerdo al régimen en el cual estamos, ¿no? Laminar o turbulento. Vamos a empezar con la ebullición. Bien, entonces la transferencia digamos, de un líquido o la transferencia de energía a un fluido, que sea líquido o vapor, se realiza a través de una superficie, ¿no?
Y entonces, generalmente aplicamos la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿no? Donde dice la velocidad de calor va a ser igual al área por H, y por esa diferencia de temperaturas entre la superficie y la del fluido. En este caso, es la temperatura. Cuando cambie de fase, la temperatura del fluido va a ser la temperatura de saturación. En este caso, estamos viendo la condensación, la ebullición, entonces sería también la temperatura de saturación de la fase líquida, ¿no? Entonces, ahí, y la temperatura de la pared la podemos llamar TW, T sub P o T sub S, pero esa sería la temperatura de la pared. Bien, entonces cuando ocurre exactamente este fenómeno se van a producir burbujas, ¿ok? Estas burbujas van a producir movimiento y va a transferir la energía al resto del seno del líquido. Con lo cual se va a ir aumentando el coeficiente H, ¿no? Ok, entonces el papel de las burbujas en esta teoría, porque es una teoría también, hay dos teorías, una es que se forman burbujas y la otra es que se forman películas. Esos mecanismos son valederos para, digamos, hipótesis que se plantean tanto para las correlaciones en ebullición como las correlaciones en condensación. Bien, entonces estas burbujas tienen ciertas características, ¿no? Digamos que la burbuja perfecta es la que se forma y se desprende y no se pega a la superficie, ¿no? A ver, por ejemplo, esta burbuja, bueno, esta información, pero puede darse el caso de que se quede ahí. Estas burbujas que están pegadas, por ahora no hay muchas burbujas, todavía no hay un problema latente. Aquí ya, aquí ya tenemos un problema latente. Estas sí se desprendieron, se formaron y se desprendieron, ¿no? Estas serían las correctas. Bueno, entonces al inicio ocurre esto y como estamos todavía a la superficie libre, parcialmente libre de burbujas, aumentamos la temperatura de la pared, aumentamos el delta de T y va a aumentar el coeficiente. Cuando aumenta el coeficiente va a aumentar también la velocidad, ¿no? Pero va a llegar un momento en que, producto de esta unión de las burbujas a la superficie, se formen tantas que acá ya ocurra el efecto sábana, ¿no? Digamos, y hay un montón de burbujas y encima se van a acumular más burbujas. Entonces llega el momento y más burbujas, llega el momento que esto se comporta como si fuera un nuevo material. Y el coeficiente H ya no aumenta a pesar de que yo pueda estar aumentando la temperatura de la pared. Entonces se produce un efecto sábana que va a ser hasta a un valor crítico, ¿no? A partir del cual el coeficiente va a disminuir, en vez de aumentar, va a disminuir a pesar de un mayor delta. Bueno, pero eso ocurre, pues, entonces, para resolver este problema, se puede resolver parcialmente. Se puede agregar eh, soluciones surfactantes que disminuyan la tensión superficial, la herencia, ¿no? La herencia de las burbujas a la superficie. Y se puede hacer, ¿no? Entonces, esa sería una forma de poder resolver. Pero yendo a la hipótesis de que se formen burbujas, el otro problema que tenemos es que no es fácil mantener las burbujas, digamos, durante todo el proceso que estemos aplicando la ebullición, ¿ok? Entonces, aunque da mayores coeficientes de transferencia de calor por convección, al final estas burbujas se van a convertir en películas, ¿no? En películas y va a caer. Entonces, por eso quizás este mecanismo de burbujas no lo
mucho que no se aplica a pesar de que da mayores coeficientes de H, siempre que se tenga cuidado en que las burbujas digamos, se mantengan en el tiempo. El problema es que no se mantienen en el tiempo y al final acaban en película. Entonces ahí sí ya distorsiona toda la hipótesis planteada, ¿no? Entonces, por eso lo más seguro es que exista el mecanismo de película, o sea, se va a formar burbujas, pero van a acabar en una película que va a caer, ¿no? Entonces ese es el otro mecanismo. Ahorita vamos a ver, este es de las burbujas, ¿ok? Ok, este es el mecanismo de la película también, solo que acá se asume que se forma de frente a la película, ya no hay burbujas, sino se forma de frente a las películas. También va a ocurrir lo mismo, que vamos a llegar a un valor crítico. Podemos aumentar el delta de T aumentando la temperatura de la pared, pero va a llegar hasta un valor máximo y a partir de ahí también va a disminuir el coeficiente a pesar de que podamos, podamos aumentar, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí, ya que lo mencioné, si nosotros graficamos así H versus esta diferencia de delta de T, entonces esto va a subir hasta un valor crítico y después va. Entonces, aquí, digamos, va un poco, va a haber un valor máximo, ¿no? Eso ya salió mal. Vamos a borrar este. Bueno, este sería el máximo, el H máximo, ¿no es cierto? Y esta sería el T, el delta de T crítico. Este va a corresponder a un H máximo, pues. Ok, entonces inútil es aumentar, digamos, la temperatura de la pared, porque después de un valor crítico, vamos, en los dos casos vamos a tener este comportamiento. Y eso se debe al efecto, también al efecto sábana que se produce sobre, sobre la superficie. Ok, entonces durante la transferencia de calor, eh, en la ebullición también existen regímenes de flujo, ¿no? Entonces nosotros estamos acá en la ebullición nuclear, que eso se llama por las burbujas, y la ebullición de la película. Esos, digamos, son los dos mecanismos. Ok, la mayor parte digamos, de equipos trabajan con ebullición nuclear.
Mm. Ok, entonces vamos a tener diferentes correlaciones dependiendo del régimen y de, digamos, también de la geometría. O sea, la primera que estamos utilizando es también con la película, el mecanismo de las burbujas, ¿no? En superficies horizontales. Ok, esto aquí, digamos, Q es la velocidad de transferencia de calor. Según mi nomenclatura, para mí este Q sería Q mayúscula y para mí la densidad de flujo de calor es justamente esta Q entre el área, ¿no? En este caso aquí este Q es velocidad, porque digamos todo esto es densidad de flujo de calor, por si acaso. Si se dan cuenta acá está, ¿ves? Kilowatts sobre metro cuadrado, esto es densidad de flujo de calor, que en todo lo que hemos nosotros considerado, yo he considerado cuando les estaba enseñando, para mí esto es Q. Y esta sería el Q grande. Es cuestión de nomenclatura. Pero para que no se vean confundir. Esto es densidad de flujo de calor, ¿no? Unidades de energía por tiempo entre áreas. Esto es kilowatts. El watts tiene metido el tiempo, pues, ¿no? Porque es joule por segundo. Un watt es un joule por segundo. Aparentemente no ven el tiempo, pero está metido en la unidad. Bien, entonces si estamos hablando de tubos horizontales o superficies horizontales, ¿no? También puede ser una superficie. Em, Podríamos aplicar esto siempre que esta, digamos, relación siempre que la densidad de flujo de calor sea menor que 16, o si es mayor, 90 hasta 240, podría cambiar aproximadamente. Podríamos estimar el H para una superficie horizontal con esta correlación que está basada considerando que la ebullición es nuclear. Ahora, para superficies verticales también hay otra correlación donde cambia algunas veces las constantes que lo acompañan o los exponentes. Ahora, también podemos aplicar ebullición nucleada, considerar ebullición nucleada en la convección forzada dentro de tubos, o sea, cambio de fase dentro de tubos. Esta sería una correlación. Estas correlaciones están en el libro de Jane Coprix, de ahí han sido obtenidas. A ver, tenemos, ok, dentro, ahora vamos.
con la otra teoría, de la ebullición de la película para la ebullición en tubos horizontales. En este caso, las propiedades de densidad, conductividad, viscosidad se miden a la temperatura de la película. Y eso es considerar la temperatura de la pared más la temperatura de saturación, ¿no es cierto?, del fluido. Aquí esta correlación está en función de justo de la gravedad, ¿no? Decíamos, creo que no hablé mucho de la hipótesis de la película, pero esa hipótesis plantea que eh, la película cae en régimen laminar bajo acción de la gravedad. Ok, entonces aquí por eso es que se incluye la gravedad. Delta H es la entalpía de cambio de estado, ¿no? Ok, entonces es para la ebullición en tubos horizontales. Ok, ahora vamos a hablar de la condensación. Quizás es lo que vamos a aplicar más. Bueno, aquí también ocurre más o menos algo parecido. También hay dos mecanismos, el mecanismo de la gota y el mecanismo de la película. En este caso, las correlaciones de la condensación se basan mucho en la teoría de Newton, la teoría de la película de Newton. Él establece la hipótesis de que se forma una película que cae bajo acción de la gravedad eh, en régimen laminar y que las propiedades se mantienen constantes y en función a, y que la único cambio, el único intercambio de energía es el calor latente, de fase, ¿no? Así está planteada digamos, las hipótesis para las ecuaciones de la película de Newton. Bueno, entonces aquí se forma pues la película que va a caer. La otra es que se forme gotas también, ¿no? En este caso estoy hablando de, del mecanismo de la gota. Se puede formar también gotas, pero el problema es el mismo, que es difícil mantener las gotas. Y entonces por eso lo descartamos. Ok, en el caso de la condensación, esta es la gota digamos, de líquido, ¿no? En este caso. Es al revés, ¿no? Ok, en este caso estamos vapor, se enfría y se forma una gota de líquido que puede seguir formándose gotas o puede formar una película. Ok, entonces el mecanismo de gota da valores de coeficientes mayores que el de la película, pero también tenemos el problema de que tendríamos que hacer algún mecanismo de mantener la gota de líquido todo el tiempo y eso no es difícil de hacerse. Entonces, por eso también se prefiere el mecanismo de la película, ¿no? Como ustedes en resumen, da grandes valores de H,
pero es difícil de mantener realmente la gota y al final no lo utilizamos porque si no hacemos, si no, no estamos seguros de que podemos mantener que todo el fluido caiga en forma de gotas, o sea, gotee, ¿no? Esa es la historia. eh, no podríamos pues aplicarlo, ¿no? O sea, estaría datos equivocados, más ligeros, más distanciados de los valores correctos. Ok, entonces ahora tenemos el mecanismo de la película. En este mecanismo tenemos menores valores de coeficientes, cierto, pero es más estable. O sea, las películas estamos seguros de que se va a formar, va a caer formando películas. En todo caso, se formará una gota, pero eso se transformará en película. Al final, todo va a ser película. Y por eso es que también tiene menos valores, sus coeficientes, los valores de coeficientes son menores que los de coeficientes de película, ¿no? Cuando asumimos que gotea. También que la distribución de la temperatura en esta película sigue una distribución lineal, ¿no? Y que cae por acción de la gravedad y en régimen laminar. Todo eso se asume en Newell para dar su correlación de coeficientes basados en el mecanismo de la película. Ok, entonces empezamos. Para una superficie vertical en régimen laminar, el coeficiente de H por el mecanismo de condensación de película sería el que ustedes están viendo. Bien, entonces en esta correlación ven que está la densidad del líquido, la densidad del vapor, la gravedad, este es la entalpía de cambio de estado, la temperatura de saturación, la longitud, como es vertical, la magnitud significativa va a ser la longitud, la viscosidad y la conductividad del líquido y el delta de T. En las unidades que acá se indican para dar estos coeficientes. Ok, entonces tenemos superficie vertical, podríamos tener también eh, esta que tenemos es en régimen laminar. Y si estamos buscando en régimen turbulento, el reino tendrá que ser mayor de 1800. Y digamos, el coeficiente en el mecanismo de la película para régimen turbulento en una superficie también vertical, solo cambiamos de régimen, ¿no?
como bien se les ha incrementado su comprimido, ¿no? De correlaciones. Estas correlaciones no necesitan aprendérselas, pero sí necesitan saber cuándo se aplican, ¿no? Otro ejemplo, esta es también con el mecanismo de la película. Ya olvidémonos del mecanismo de la gota, todos son de película. Eh, para también cilindros, este es para cilindros horizontales. El flujo es sobre los cilindros, por eso dice externo. Y en régimen laminar. Ok, entonces aquí también tendríamos para cilindros horizontales y seguramente vamos a tener para cilindros verticales. Aquí eso puede ser para un cilindro o puede ser para n cilindros. Entonces aquí digamos que para un tubo, mejor dicho, ¿no? O para n tubos. Un tubo es un cilindro, ¿no? Entonces aquí le colocan el número de tubos. Y si es para uno, no hay problema, ¿no? Bien, entonces ahora veríamos el coeficiente para la condensación sobre un cilindro vertical. No, no tenemos sobre un cilindro vertical. Y tenemos. mm, Este es uno vertical. Más bien necesitamos, pero este es sobre una superficie vertical. Este es un cilindro horizontal. Bueno, necesitamos también, por si acaso, un cilindro vertical. Este es para los horizontales. Bueno, los intercambiadores casi son siempre horizontales. Pero sí hay una correlación más adelante para cilindros verticales. El valor es, cambia aquí el 0,9. Ahorita lo vamos a ver, lo tengo a continuación en otro. Ok, ese se quedó para cilindros horizontales, ¿ok? Tengo también otra para cilindros horizontales y ahí también cilindro vertical. Ok, entonces hablando del cambio de fase, hasta acá estamos hablando cuándo se va a formar el condensado, ¿no? Esto ya lo había dicho. Bien, aquí estamos hablando que cuando se produce la condensación, ¿no? Cuando, digamos, la temperatura de la pared va a ser menor que la temperatura de saturación del líquido. Entonces se va a formar, ya sea o película o gotas. Esa es la hipótesis.
Y ya sabemos que si se forman gotas, si asumimos que se forman gotas, tendríamos el mecanismo de la gota. Y si asumimos que se forme una película, que el condensado va a caer en forma de película, tendríamos el mecanismo de la película. Ok, en este caso, ya sea con el mecanismo de la gota o de la película, las dos están representando la resistencia a la velocidad de transferencia de energía, ¿no? También ya les había mencionado que el mecanismo de condensación por gota da valores de coeficientes H mucho más grandes que para el mecanismo de la película, ¿no? Porque simplemente si asumimos que gotea el área, siempre va a quedar libre, expuesta al fluido, en este caso al vapor. Entonces, no habría barreras. Por eso es que el coeficiente puede ser mucho más grande. En el otro caso está ahí perenne la película, entonces ahí hay una resistencia también y entonces da valores de coeficientes más bajos. Ok, entonces aquí te está diciendo que este mecanismo de gotas podría dar coeficientes 10 veces más grandes que de la condensación por la película. Pero es difícil pues mantener las gotas, ¿no? Es difícil mantenerla en el tiempo. Se puede hacer en un instante, un poquito más y después tendríamos que idear un mecanismo que nos asegure que siempre van a aparecer las gotas, siempre va a gotear. Entonces, si no se puede asegurar digamos, esa hipótesis, entonces por eso no se aplica. Ok, aquí está la hipótesis de Newton, ¿no? Lo que consideró en su modelo. Han considerado que se forma la película, que solo se intercambia el calor latente, que cae en régimen laminar y que lo hace por acción de la gravedad y asumir las propiedades del fluido constantes. Bueno, creo que ya es tiempo de pasar lista. Vamos a quedarnos ahí. Y vamos a ir a la página de... mm, mm, mm. Ok, vamos a pasar lista. Ok, creo que acá es cuando tengo que pasar lista dos veces.
Y ustedes tienen la práctica el martes, sí. Ok, vamos a ver quiénes estamos. Anicama, Presente, profesora. Buenas tardes. bien. Bedoya, Me doy a presente. bien. Bonifacio, Caballero, Caballero presente. bien. Calderón, Cayalli, Calle ahí presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, sí. Cueva, Presente, ingeniero. bien, buenas tardes. De la Cruz, Dueñas, Enríquez, Presente. presente Enríquez, Presente Enrique, profesora. Buenas tardes. ya, ok. Esquivel, Esquivel presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes, Daisy. Eulogio, Flores, Gamboa, Gutiérrez, Guamán, Gamboa presente, profesora. No, Guamanqui hay no, entendí. presente también. ajá, Guamán, Y Quilla, presente. ¿Y Gutiérrez, qué pasó con Gutiérrez? Gamboa, profesora. Ah, Gamboa, disculpa, Gamboa. Y Guamán, sí, también presente, ¿no? sí, Guaman presente, profesora. Ya. Landa, Loro, Masco, Masco presente, profesora, buenas tardes. bien, buenas tardes, Paulo. Mendoza, Mendoza estás, ¿no? ¿Sí o no? Mendoza, no está. Montes, Orihuela, Pérez Arteaga, Presente. bien. Pérez Alegría, Presente. bien. Aquí, a ver, ¿quién me dice que está? Landa está presente, bien, ok. ¿Qué pasa contigo, Landa? ¿Estás mal del audio? Ingeniera, buenas tardes. De la Cruz presente también. Lo que pasa es que estoy en la universidad y la Wi-Fi está Se inestable. demora. Ya, Ujú. está bien. No se preocupen. Me lo mandan por el chat, no hay problema. De la Cruz, Irlanda, ok. Pompayán, Queuya, Ramírez, Ramos, Ramos Huasco, Ramos Romaní Ramos presente, Vasco profesora. presente. ajá, ya, ok. Ramos Huamaní presente. ¿Y Ramos Huasco Ramos también? Vasco también. Sí. Bien. Reyes, Reyes presente, Miss. bien. Ruiz, Ruiz Oliva presente, profesora. Buenas tardes. bien. Buenas tardes. Sedano, Sencara, Serrano, Central presente. Sencara presente, Presente, bien. profesora. Serrano también, Sí, profesora, Sencara, presente. ok, Serrano también. Treviños, Trujillo y Vela. Presente, profesora. Besaida, Trujillo. ok, listo. Bien, bien, entonces, No, oh, Trujillo presente, profesora. ¿quién me dijo presente? ¿Trujillo? Hello. ¿Quién habló? La joven que habló la última vez. No sé si es Trujillo y Vela me dijo que estaba presente, ¿no? Bueno, pero parece que tengo que volver a pasar lista. Trujillo presente, profesora. Ah, ya, Trujillo, qué bien, ya. A ver, disculpen jóvenes, pero esto me dice que vamos a ver, ojalá que se haya quedado lo que hemos hecho. ¿Tendría que abrir un nuevo o registrar asistencia? A ver. Ah, su sesión expirado. Ok, vamos. Ah, mm.
YPB2. Ay, ay, ay. Bueno, jóvenes, voy a tener que pasar de nuevo. Mm. Mejor hubiera pasado la lista en una virtual y no se me hubiera ido. Ya, ok, jóvenes, paciencia. De nuevo, empezamos. Ah, Anicama, Presente, profesora. bien. Bedoya, Le doy a presente. Bonifacio, Caballero, Presente, caballero. bien. Calderón, Cayalli, Calley presente. bien. Cueva, Cueva estaba hace un momento. Cueva, ¿estás? Bueno. De la Cruz, también de la Cruz estaba, que tenía problemas con el audio. Sí, ingeniera, creo Dueñas, presente. sí. Dueñas, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ah, presente. ¿quién eres tú? Dueñas. Dueño, sí, profesora. Buenas tardes. Ya, ok. Los dueños. Ya apareció Cueva. Enríquez también estaba, me Presente. parece. Presente. Esquivel, Presente, ingeniero. bien. Eulogio, Flores, Gamboa también estaba por ahí, ¿no? Tenía también problemas Gamboa con el audio. presente. Gutiérrez, no estaba. Huamán Quilla, Huamán sí estaba, me parece. Sí, profesora, presente. Presente. Y Landa, Nanda presente, profesora. bien. El Loro, Masco, Presente, profesora. presente Masco. Mendoza, Montes, Orihuela, Pérez Arteaga, los dos Pérez estaban. Pérez Arteaga y creo que Pérez Alegría también. ¿Están? Presente. Sí, presente. Ajá, ok. Pompayán, Queuya, Ramírez Rojas, Ramos, Guamaní, Ramos Juaní presente, profesora. bien. Y Ramos Huasco, creo que también estaban. Ramos Ramos Huasco Huasco, presente. ajá. Ramos Huasco presente, Reyes, profesor. sí, está bien. Re- Reyes, Oliva también estaba, ¿no? Sí, Reyes. Sí, profesora, presente. Reyes presente también, mis. Sí, Reyes presente también, ya. Sedano, Sencara, Sencara presente. bien. Serrano, Presente, profesora. bien. Treviños, Trujillo es la que estaba, creo. Trujillo, ¿no? Trujillo, Sí, ¿estás por ahí? profesora. Ya. ¿Y Vela estás? Ya, ok. Entonces, vamos a registrar el tema. ¿Y ahora qué hacemos? Para no volver a pasar, tengo que pasar de nuevo lista. Para no volver a pasar lista, me voy a ir al univirtual. Una vez si no me van a cambiar la lista. Ya, les voy a... ¿Cuántos hay que están presentes? A ver. No, esto ya está de más, eso no. Yo estoy en... Aquí estoy, ok. A ver, no
Vamos a poner los que no están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, creo que más fácil es poner los que no están. Y después le ponemos presente a todos los que están. Um, a ver, ¿quiénes no están? Es Bonifacio Calderón, Eulogio y Flores y Gutiérrez. Ah, Eulogio también. Eulogio y Flores ya lo puse, Gutiérrez, Loro, 3. Eulogio, ¿no? Vamos a ir hasta Pérez. Angie sí está. Orihuela también. Simplemente es Loro, Mendoza, Montes y Orihuela. Ok, los demás sí están. A ver, Pérez, Alegría. Y a ver quiénes no estaban acá. Compañán que voy Ramírez. Y Sedano y Treviños. Sí, ok, vamos acá. Compañán, parece que no está. Eh, Vera no está. Trujillo sí está. Treviño no está. Eh, Sierra no se enviará. Vamos a mirar acá. Que voy a Ramírez. Sedano. Y Treviño y Vera. Sedano creo que no está. Sí, Sedano no está. Los demás sí están. Muy rojos. Uy, ya. Sí, listo. Los demás sí están. Ok, entonces ahora me tengo que ir de nuevo a la ORCE. Ok, voy a cerrar la página de la ORCE de la primera hora, ¿ok? Y vamos a registrar de nuevo de la segunda.
Bueno, entonces estamos ahora seguimos con condensación. Mm. Bueno, entonces estamos acá en la segunda hora ahora. Lo que respecta a univirtual ya lo cerré, pero de repente aquí va a ir alguna variación, así que voy a volver a llamar aquí. Anicama, Bedoya, Profesora. Bedoya, Bonifacio, Profesora, Anicamo presente. Anicama presente, y Bedoya, Ya presente. y Bonifacio, Caballero, Caballero presente. Calderón, Cayalli, Y allí Cueva, presente. Cayalli, sí, Sí, presente. ya, Cueva, ya, De la Cruz, Presente, ingeniero. Dueñas, Presente, ingeniero. bien, Enríquez, me parece que estaba, Enríquez, Esquivel, Eulogio, Flores, Gamboa, Gamboa presente. bien, Gutiérrez, Huamán, Huamanqui estaba, Como aquí aquí hay estaba, presente, profesora. sí. Landa, Loro, Masco, Presente, Masco. bien, Mendoza, Montes, Monte presente, Orihuela, profesora. Montes, Sí, Monte presente. Monte presente, bien, Orihuela, Pérez Arteaga y Pérez Alegría. Los Presente. dos, Pérez Alegría, ¿estás? Se me fue Pérez Presente. Alegría. Ah, sí estás, ya. Pompayán, Pompayán, Queuya, Ramírez, Ramírez Rojas, Ramos Guamaní, Ramos Guamaní presente, profesora. bien, Ramos Huasco, Ramos Huasco presente, profesora. bien, Reyes, Reyes presente. bien, presente, Ruiz, Ruiz presente. bien, Sedano, Sencara, Serrano, se me fueron. Presente, profesora. ¿Quién, Profesora, de, Sencara ¿quién es presente. Milagros o Araceli? Serrano, ¿no? Las dos. Las dos. A ver, dime Milagros, ¿estás en cara? Sí, presente. Ya, y Serrano. Presente, profesora. Ah, ok, listo. Treviños, Trujillo, Presente, profesora. bien. ¿Quién habló? Bueno, Vela no estaba tampoco. ¿El Vela estás? Puede ser que estés en la segunda hora. Bueno, ya, ok, listo. Me pasa la voz y una corrección a la segunda hora, porque lo que es a la primera ya está lista. Ok, entonces estábamos justo en la bendita condensación, ¿no es cierto? Mm, listo, entonces estábamos hablando, resumiendo lo que hemos hablado al inicio de la clase, ¿no? Al inicio de la clase yo les hice un resumen. Ahora simplemente ya lo estamos viendo por escrito.
Recording in progress. Ok, entonces ahora creo que tengo aquí la otra correlación para cuando seguimos hablando de la teoría. Seguimos hablando de la teoría de Newton, ¿no? También está asumiendo que la temperatura dentro de la película se tiene una distribución lineal, ¿no? Ok, todo lo que estamos leyendo es lo que asume Newton en su teoría, en la hipótesis. Ok, entonces aquí tengo, por ejemplo, lo que le dije para un tubo vertical. El tubo horizontal se parecía. Esta es el coeficiente de H promedio para un tubo vertical. Generalmente los condensadores son también equipos de intercambio de calor. Y entonces este coeficiente se puede usar para los condensadores, porque son dispuestos generalmente en forma vertical. Los intercambiadores también son generalmente dispuestos en forma horizontal. Por eso también tenemos una correlación. Y generalmente el fluido que se usa es vapor para calentar, ¿no? Y va por encima de los tubos. Por eso que se pone, digamos, hemos puesto estas correlaciones porque vamos probablemente a usarlas. Ok, entonces para un cilindro horizontal, un tubo vertical, esta sería, digamos, una correlación que podríamos utilizar. Para un tubo, y si tenemos más de un tubo, le podríamos poner aquí N. ¿Ok? También las propiedades se evalúan a la temperatura de la película. Eso es la temperatura de la superficie de la pared y la temperatura de saturación del fluido. En este caso del vapor, ¿no? A ver, jóvenes, me dan un permiso.
Bien, entonces aquí tendríamos para un tubo vertical y después repetiríamos un poco la otra correlación para un tubo horizontal, ¿no? Ok, aquí el único intercambio de calor es el de cambio de fase, ¿no? También es tanto la correlación para tubo horizontal o para tubo vertical, podría modificarse en esta parte de la entalpía de cambio de estado o el calor latente. Si, digamos, está, digamos, el vapor sobrecalentado o, o digamos que esté enfriado también, ¿no? Si hacemos eso, podríamos reemplazar el calor latente por esta modificación. En el caso de que haya algún enfriamiento del líquido, ¿no? Entonces podríamos agregarle simplemente el C sub P del líquido por el cambio por el delta de T de temperatura, ¿no? De donde sea donde. Y cuando está sobrecalentado, también podríamos, sobrecalentado de repente a alguna temperatura ya definida, también podríamos modificar agregándole el sobrecalentamiento. ¿No? Este sería el calor latente, el de cambio de estado, lo que corresponde al líquido y el sobrecalentamiento. Ok, entonces no solamente está limitado a que sea el calor latente, el cambio, la teoría sí solamente considera el calor latente, ¿no? Pero podríamos hacer estas modificaciones en caso se necesite. En la ecuación original, considera solo la entalpía de cambio de estado. Bueno, entonces, con respecto a condensación, tendríamos que apuntar, tener en mente esta especialmente, este es para tubos horizontales, la otra es para tubos verticales también, puede ser. Es las correlaciones que quizás vayamos a utilizar en el futuro. Porque tenemos los intercambiadores, van a ser, van a estar en posición horizontal, ¿no? Y bueno, si hay condensadores que generalmente están en posición vertical, podrían considerar esta forma. Varía en el coeficiente nada más, en el constante, ¿no? Ah, ok, llegamos al final de una parte. Bueno, vamos a seguir con lo de la transferencia de calor en la ebullición. En parte de lo que les dije al inicio, pero digamos que ahora lo vamos a poner por escrito, así que hagamos este resumen de todo lo que he hablado. Y por favor, mejor lo leemos para que se les quede.
Ok, esta es la parte que les dije que se debería buscar burbujas que se desprendan, ¿no? De la superficie. Entonces, las superficies que son rugosas, digamos, que es más favorable para que se formen burbujas que las que son completamente pulimentadas. Y depende de la tensión superficial, ya es una propiedad del líquido. Cuando se moja con una superficie, habría que ver si su tensión es alta o baja, ¿no? En este caso, nosotros preferimos fluidos con baja tensión superficial. Y si es alta, le tendríamos que agregar alguna solución que modifique esta propiedad. Porque nosotros buscamos burbujas que se desprendan, que al mojarse se desprendan, no se quedan, no se queden en la superficie. Y bueno, hay algunas soluciones surfactantes que se pueden emplear. Bien, entonces aquí en la ebullición, como les dije antes, el efecto de sábana hace disminuir el coeficiente cuando se llega a un valor crítico, ¿no es cierto? A pesar de que uno pueda aumentar la temperatura de la pared, vamos al principio a tener aumento en el coeficiente, pero después de un valor crítico, vamos a percibir lo contrario, que se va a disminuir. Y eso es porque ya se formaron unas sábanas suficientemente de suficiente espesor que va a impedir digamos, va a retrasar la velocidad de transferencia. Ok, entonces aquí tenemos lo que hemos dicho antes. Ok, entonces para los cálculos de los coeficientes en ebullición, realmente, definitivamente no hay una ecuación general que estabilice todas las situaciones, y lo que hay es estimaciones puntuales para determinados fluidos en determinadas geometrías, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí tengo una que estima el orden de magnitud de algunos coeficientes para fluidos puros, ¿no? Para fluidos puros, y nos dan, digamos, las constantes
y en función al flujo de calor que yo le aplique, eso es lo que sí ustedes tendrían que conocer, obtendrían el coeficiente si digamos usan alguno de los fluidos que a continuación vamos a ver. Entonces aquí tengo un ejemplo esta es la correlación de Gorenflo, y acá tengo el ejemplo no el ejemplo, sino las constantes, los valores de constantes para algunos fluidos puros. Entonces aquí vamos desde el agua hasta algunos refrigerantes. Estos son cloro, fluorometano y cloro. Ok, aquí está la presión crítica de cada uno de ellos. Y esto es las constantes. Porque la correlación está en función de la presión reducida, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos visto al cambio de fase? Bueno, entonces ahora sí tenemos correlaciones que casi cubren todos los tipos de convección, más también los tipos de fluido. Entonces, a estas alturas debemos tener un cuaderno bien apuntado de correlaciones, ¿no? Al respecto del problema de caída de presión, le he puesto en el uni virtual, les puse el gráfico. ¿Se acuerdan que cuando les expliqué ese problema del banco, este, había un gráfico que no estaba muy claro, definitivamente? Ya se los he puesto, les he puesto el gráfico ya más claro. En lo que es banco de tubos. Para calcular la caída de presión, si es alineado o si es escalonado. Ujú. Aquí está este que está acá. Ajá, nos está abriendo.
Ah, ok, ya se abrió. Eso es lo que quieren que aleje. Bueno, en todo caso, ustedes pueden descargarlo. Mm, Supuestamente yo sí estoy compartiendo pantalla, pero ustedes no están mirando. ¿Por qué es eso? Mm, Ok, ¿dónde la voy a dejar? Aquí. No puedo. Qué raro. Yo comparto, pero ustedes no la ven. Ok, vamos a ver si comparten. Ya. No, a ver. Ya, ok, ahora sí la ven. Ok, este es el gráfico que hicimos el problema de caída de presión, que no se veía. Bueno, sí se veía, pero se veía mal. Ok, aquí está, por si acaso. Le pueden dar una mirada o lo pueden bajar del Uni virtual, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces dejaremos de compartir esto y llegaremos a un problema. A ver, vamos a hacer un problema que ustedes también van a tratar de resolverlo. Ok, entonces leamos este problema. Bien, entonces si leemos el problema, a ver, quisiera que me pregunten lo que no está claro aquí. Hay que interpretar lo que estamos leyendo, ¿no? Porque este es un problema sobre un intercambiador del cual tienen ya todas las características. Lo único que están preguntando y también les dan las condiciones de operación para una determinada actividad, ¿no? Para una determinada velocidad, tienen también cuánto es el calor. Y lo que les preguntan es la temperatura del aceite, que es el que va por los tubos, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura si la velocidad del aceite duplicara su velocidad? O sea, no sea 0,75, sino sea 2 veces ese valor.
Pero claro está, no se conoce la conductividad térmica del aceite. Sí se conoce la densidad, la viscosidad, pero no no la conductividad. Y al final le preguntan la temperatura del aceite. En el mismo intercambiador, ¿no? O sea, ya ahí está definida el área, ¿no? Porque dice que son 22 tubos de longitud, de diámetro, o sea, y con eso pueden calcular o el área interna o el área externa. Bueno, entonces vamos a tener necesidad de revisar nuestras correlaciones para dentro de tubos, ¿no? Porque para el vapor ya nos dieron la correlación. En otros casos tendríamos que hasta evaluar cuál sería este coeficiente para este vapor que está condensándose, porque está diciendo que es vapor condensado, o sea, que tiene cambio de fase. Y tendríamos que aplicar a una de la correlación de cambio de fase, la de tubos horizontales, para calcular este coeficiente. En este caso solo necesitamos calcular el coeficiente del aceite, del que va por dentro de los tubos. Ok, entonces ahí hay información que nos puede servir para no necesitar la conductividad térmica del aceite. De alguna manera, como es el mismo aceite, podríamos obtener esa información. Bueno, entonces empecemos por los datos que tenemos. A ver, ¿quién me dice cuál es la temperatura promedio que debo utilizar en este caso? ¿Y cuál sería? ¿Alguna sugerencia? A ver, usted me va a responder entonces, en todo caso. ¿A qué temperatura entra el aceite? ¿Alguno? ¿Y a qué temperatura entra el aceite y a qué temperatura sale? Digamos en la condición actual. No estoy hablando de cuando cambio la velocidad. Actualmente, a ver. ¿A qué temperatura entra el aceite y a qué temperatura sale? Y el vapor. ¿A qué temperatura entra y a qué temperatura sale? ¿Alguien me puede decir? A ver, voy a empezar a preguntar, ¿no? Profesora, Sí, dígame. el aceite entra con 20 y sale con 106 y Sí, por supuesto. el vapor sale con 160. eh, pero la temperatura con la que entra, ¿cuál sería? Ahí está, muy buena tu respuesta, sí, da pie para que expliquemos. Claro. Ok, entonces el aceite estamos de acuerdo, aunque la proporción debe haber sido más inclinada, pero bueno. Entra con 20
y sale con 160. Ok, 106, que digamos. 106. Ya. El vapor se está condensando a 160. O sea, tú dices que sale a 160. Ok. Ya, está bien, sale a 160. La pregunta es, ¿a qué temperatura entra? Ok, entonces ahí hablemos de termodinámica. Estamos en el equilibrio. Mientras que no se convierta todo, desaparezca la última gota de líquido, se va a mantener constante la temperatura del vapor, ¿ok? Eso es en el equilibrio. Y también mientras aparezca la primera gota, inmediatamente también está a 160. Y eso va a mantenerse hasta que se vuelva de nuevo a una sola fase. Eso ocurre con el vapor cuando se está condensando. Y también en la ebullición es lo mismo. También si estamos líquidos y se produce la primera gota de vapor, la temperatura se va a mantener constante hasta que todo se vuelva vapor, ¿no? Y ahí recién podrá aumentar si seguimos dando energía. Pero mientras que haya las dos fases, se sigue manteniendo la misma temperatura. Bien, claro, ya aclaramos esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la temperatura promedio que vamos a usar? Aquí es puede ser la temperatura aritmética, la media aritmética, la media geométrica, la media logarítmica, porque aquí vamos a tener dos fluidos realmente, uno caliente y otro frío. Ya vamos a ver esos intercambiadores. Pero en este caso, inclusive creo que ya hicimos en el banco y usamos también la temperatura media logarítmica, ¿no? Considerando la temperatura de la pared con la temperatura de entrada y salida del fluido, ¿no? Bueno, acá también deberemos usar lo mismo, también la media logarítmica, pero ya no con la pared, sino con los mismos fluidos, ¿no? Los fluidos, en este caso el fluido frío es el aceite y el fluido caliente va a ser el vapor. Entonces es la media logarítmica de estas diferencias, entre el logaritmo neperiano de estas diferencias, ¿no? En este caso. Bueno, en este caso no interesa mucho si está en paralelo o en contracorriente, porque la temperatura de vapor se mantiene constante. Bien, entonces, y conocemos el área, ¿no? Ok, entonces si tenemos todas las propiedades, entonces a ver qué cosa avanzamos nosotros en la siguiente transparencia. Bueno, eso es lo que hemos hecho entonces. Hemos considerado la media logarítmica, primero para saber qué temperatura promedio vamos a usar la media logarítmica. Ahora, llegado a este punto, nosotros tenemos en las condiciones actuales, todos estos son datos. O sea, para la velocidad de 0.75, sabemos que el intercambio de calor es esta cantidad. Y tenemos el área del intercambiador, que sería todo esto. Y hay datos. Entonces, de alguna manera podríamos conocer todas las resistencias del intercambiador en esta operación, ¿no? Y eso se reduce en el coeficiente global, ¿no? Ahí tenemos la resistencia por la pared, por el coeficiente del fluido caliente, el coeficiente del fluido frío, todas esas son resistencias que las voy a colocar en el coeficiente global, que puede estar basado en el área interna o puede estar basado en el área externa.
Aquí nos están dando el diámetro interno y el diámetro externo. Podemos elegir cualquiera de los dos diámetros. Entonces, digamos, la ecuación de diseño de los intercambiadores, al igual como antes era Q era igual al área por el coeficiente H y por el delta de T, bueno, cuando tenemos dos fluidos, vamos a tener dos H's. El H de fluido externo y el H de fluido interno, aparte del espesor del material, ¿no es cierto? Entonces, esto es, supongamos que tenemos un tubo y dentro de este tubo tenemos otro tubo. Y por supuesto, este tubo tiene un espesor de tubo y el de pared de tubo. Ok, este sería el espesor de pared de tubo. Y acá hay un intercambio entre un fluido. En este caso, por ejemplo, el fluido caliente está yendo por encima. Este sería el fluido, este sería el vapor, ¿no? Este sería el fluido caliente. Y el aceite sería el fluido frío. Okay. Entonces, para que le transfiera el calor, el vapor al aceite, el aceite va con una velocidad. Va a pasar justo, aquí hay una película, es la resistencia, el coeficiente H está representando esa película, que impide que se tome inmediatamente, digamos, la temperatura, el fluido tome inmediatamente la temperatura que le podamos dar con una determinada velocidad de flujo de calor, ¿no? Entonces, después tenemos el espesor, es la conductividad térmica, la resistencia por el espesor de la pared. Y después tenemos otra película, que es la convección entre el vapor y la pared, que tiene que atravesarla para llegar al líquido. Y este es el aceite, ¿no? Ok, todas esas son resistencias y que están, digamos, globalizadas en el coeficiente global que le vamos a llamar U. Y que en este momento tendríamos que decidir si vamos a considerar el área interna del tubo. El área de transferencia es justamente la pared del tubo interno, ¿no? Entonces estamos hablando del tubo interno. Ok, entonces este tubo tiene un diámetro interno o tiene un diámetro externo. También nos lo han dado de dato. Entonces, independientemente de qué área van a considerar, sale igual, no hay variación. Entonces, a este momento ustedes tienen que decidir si van a trabajar con el diámetro externo digamos, del tubo interno o con el diámetro externo de ese mismo tubo. Aquí estoy considerando que voy a utilizar el coeficiente global interno, o sea que aquí voy a considerar entonces el área interna. Entonces voy a usar el diámetro interno del tubo para calcular el área de transferencia, que es justamente el área lateral de un tubo multiplicado por los 22 tubos, eso sería el área total de transferencia, ¿no? Entonces, en esta ecuación yo conozco el calor, la velocidad de flujo de calor, conozco el área, conozco el delta de T medio logarítmico y puedo conocer entonces el coeficiente global. Tengo todo para conocer eso. Entonces, a la operación que estamos realizando. Entonces, sí, este coeficiente global va a tener un valor que vamos a utilizar con nuestros conocimientos de resistencia y de correlaciones. ¿Ok?
Ok, entonces en este coeficiente global está el coeficiente del aceite, el coeficiente particular del aceite, está la pared del tubo que yo lo conozco y está el coeficiente del vapor que me han dado de datos. Entonces, yo podría, digamos, de repente calcular el coeficiente del aceite a una velocidad diferente que la que se ha planteado, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver cómo utilizar esta información. Ok, ahorita vamos a hacer ya que nos han dicho que este coeficiente está incluyendo el Foley, ya. Ok. En esta descripción que yo les he hecho, me he olvidado. Esta es la de un tubo limpio, ¿ok? Simplemente un tubo limpio. En un tubo limpio no hay ningún incrustamiento en la pared, tanto interna como externa de este tubo, ¿ok? Cuando pasa un determinado tiempo de operación, se pueden formar incrustaciones, igual como se le forma dependiendo si el fluido es muy sucio o es limpio, ¿no? De eso va a depender el tiempo que le podamos dar el mantenimiento a la unidad, ¿no es cierto? Entonces, en función digamos, de que si nuestro fluido que queremos calentar sea muy sucio, nuestros periodos de mantenimiento de repente van a ser más cortos. Entonces, uno considera que para un periodo de mantenimiento de 24 meses, 18 meses o 12 meses, debo considerar en el diseño un ensuciamiento de determinado valor y lo incluyo en el coeficiente, en el cálculo de las resistencias, lo voy a incluir, ¿no? Entonces, aquí vamos a ser más precisos entonces y digamos, si esta es la pared del tubo, entonces en la pared también va a tener ensuciamiento. Va a tener tanto la interna como la externa. ¿Ok? Y después ya viene el coeficiente, lo que corresponde al coeficiente pelicular. No, digamos, le podemos hacer así, como una capa límite. El coeficiente pelicular digamos, del fluido caliente, del H0, digamos, el vapor. Y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la pared también del tubo y también va a tener, pues, ensuciamiento. Y después viene el coeficiente pelicular del mismo aceite, ¿no? Yo aquí no consideraba el ensuciamiento, sino simplemente la parte del coeficiente, la resistencia. Ok, eso de los incrustamientos simplemente son datos para aumentar de alguna manera el área, ¿no? Porque de esa manera nos aseguramos de tener el comportamiento que queremos, que hemos diseñado. Queremos que salga a 106 y entonces le tenemos que dar las condiciones para que salga a 106. Entonces, por eso es que yo estoy aquí asumiendo también para el coeficiente interno que no conozco, el H del aceite no lo conozco, esto es desconocido, conozco el H del vapor. En otros casos, prepárense que vamos a tener que calcular el H de todos los fluidos, tanto el caliente como el frío. Entonces, en este caso estoy dando como dato para los fluidos de procesos, aceites, están relacionados estos formas de dar el ensuciamiento como factores. Y si quieren darlo como coeficiente, le toman la inversa. Pero este es considerado como si fuera un material más, es conducción lo que puede haber en ese, digamos, encrustamiento. Entonces yo le voy a agregar este factor. Este es un dato. Solamente porque me han dicho que el coeficiente del vapor está incluyendo incrustamiento. Entonces yo voy a también incluir incrustamiento en el coeficiente del aceite. A veces para simplificarnos, no consideramos ni incrustamiento, ni siquiera espesor de pared, solamente consideramos
los dos coeficientes nada más. Sí, podríamos hacer eso. En algunos casos podemos hacer esas grandes simplificaciones. Bien, entonces aquí ya tenemos como dato un coeficiente global basado en el área interna. Ya, ahora tenemos que analizar qué cosas cambian y qué cosas no cambian en ese coeficiente global. Este coeficiente global ha sido para la velocidad de 0,75, ¿no? Esas son las condiciones de operación, porque a esas condiciones, sí, acá está. Tenemos esta velocidad de transferencia de calor a una velocidad del aceite de esta magnitud, ¿ok? Ok, y ahora queremos duplicarla, ¿ok? Entonces, a ustedes me van a decir, ¿yo puedo usar el mismo coeficiente global o no? Eso es lo que hay que analizar, ¿ok? El intercambiador es el mismo, o sea, el área no la vamos a cambiar, ya, eso fue un dato. ¿El coeficiente del vapor cambia o no cambia? No cambiamos. Claro, no cambia, mientras que siga siendo vapor, no va a cambiar. Ya, ¿y el coeficiente del aceite cambia o no cambia? Y si cambia, ¿en qué proporción cambia? Bueno, entonces tienen que revisar sus correlaciones de convección forzada en régimen. Ahí tendríamos que ver qué régimen estamos también. Ahí entramos a ver y cómo va a cambiar. Ya, ahí tenemos que ver. Bueno, yo les pueden, si ven las correlaciones en régimen turbulento, va a cambiar en una forma. Si ven las correlaciones en régimen laminar, ya ahí no podría decirle exactamente si va a cambiar en la forma que no necesariamente cambia igual como cambian todas las correlaciones en régimen turbulento cambian en la misma forma eh, dependiendo de la velocidad en función de una proporción que les pregunto cuál es. Entonces se ve observando cómo son las correlaciones en régimen turbulento, aunque aquí todavía no sé este, cuál sería el Reynolds ahorita en esta operación. Con la velocidad a ver si estamos en condición, si podemos calcularla. Tenemos el fluido, tenemos la densidad, la viscosidad, sí, el diámetro, ya, sí podemos calcular en qué régimen corresponde a esta velocidad, a 0,75. Esa es otra, tenemos que ver en qué régimen estamos. Y si cambia al doble, en qué régimen vamos a estar. Ok, les dejo esa tarea para que sigan investigando, ¿ok? Nos vamos a quedar aquí. Hay varias respuestas, varias incógnitas que responder. No se olviden que tenemos práctica el jueves, ¿no? En la tarde a las 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Díganme. No sé si será posible que vuelva a subir la clase del día jueves de la semana pasada, porque la grabación que está en nuestro uni virtual
Es ¿Sí? creo que de otro curso que usted enseña. Ah, ¿qué otro curso? ¿Diseño o Ah, calor? no, algo de proyectos creo que era. Ah, este es de diseño. Ya, Sí, ajá, y creo que ahí hubo una equivocación. ya, ya. ¿Cómo me dices de qué día era? Del jueves, nuestra última clase. La última, el jueves, 21 fue. El jueves 20 no, El 19, jueves 26, 26. Ajá, 26. Ya, a sí. ver, voy a mirarla ahorita mismo y la subo. Disculpen, entonces, voy a mirarlo, ¿ya? De ingeniera, gracias. Ya. Gracias a ustedes por su atención. No sé si alguien más entró, no le he marcado la asistencia, porque si es así, puedo hacerlo todavía. Si no, ya vamos a salirnos de aquí. Ok, aquí, digamos, está bien esta asistencia. ¿Todos están correctos? ¿Listos? Ya, entonces nos vamos. Ya, entonces vamos a hacer la corrección que ha dicho su compañera. Ujú. Mm, de aquí ya nos fuimos. Un día acá vamos a parar de grabar. Listo.